Bueno, vamos con el recorrido histórico que iniciamos la clase pasada sobre los sistemas tácticos en el fútbol, según Christian Lovrincevich, pero me parece un buen momento para repasar un poco en función de los otros tres textos que les dimos también, eh, la cuestión básica de la estrategia. Y esto viene bien porque después, cuando reciban el trabajo práctico, lo que van a ver es que más allá de que se centraliza en la táctica utilizada por la selección argentina de fútbol en los últimos dos mundiales, lógicamente les vamos a preguntar sobre qué perciben de la estrategia. ¿Por qué digo perciben? Y no les digo que definan exactamente cuál es la estrategia de la selección argentina de fútbol en esos mundiales o cuál es la dificultad para definir efectivamente la estrategia de otra persona. Porque la problemática que presenta la estrategia es que no se anuncia. Alguno de los autores plantea allí en los textos que le genera cierto inconveniente a veces entender a entrenadores de fútbol, a cuerpos técnicos, vamos a decir, pero a las personas que están al frente, en esta cuestión de que confunden la estrategia con la táctica, algo que parece ser bastante habitual y que se traslada al periodismo también con mucha facilidad, confundir el planteo estratégico, la idea general, con los elementos que uno cuenta para llevarla adelante, que sería la utilización táctica de sistemas, de intérpretes y de las cuestiones coyunturales y que incluso se modifican sensiblemente, decíamos, dentro de un partido o de partido a partido en función de esa necesidad estratégica. Bueno, básicamente por eso, porque la estrategia no se enuncia. No van a encontrar un entrenador que diga mi estrategia es tal. Básicamente cuando los entrenadores hablan teóricamente de lo que plantean para el juego, no están hablando de estrategia. La estrategia es algo que hay que percibir, algo que hay que tomar de lo que se demuestra, de lo que se hace y terminar de definir nosotros pensando un artículo periodístico y otro entrenador pensando en cómo contrarrestar situaciones de ese rival eventual. Pero entonces ahí volvemos a la idea de que la estrategia es la estructura general y cuenta en dos funciones pero muy específicas, que es el trabajo de largo plazo, pensando la concreción de un resultado definitivo. En definitiva, la estrategia general de un plantel, de un cuerpo técnico, sería salir campeones de tal torneo, y para eso van a promover o privilegiar ciertas ideas a lo largo de ese tiempo. Después hay una estrategia de mediano plazo, podemos decir, es percibible en que el resultado, el fruto de ese trabajo estratégico deberíamos analizarlo al final de todo el camino, pero con pequeños ajustes sobre circunstancias puntuales. Y ahí es donde entra claramente la táctica. Y vuelvo sobre la idea que dejamos en claro la clase pasada, no son ni contrarias ni enfrentadas, ni estrictamente una obliga a la otra a algo. Podemos pensarlo en una estructura que sí es mucho más importante definirse estratégicamente, pero no es menos importante definir la táctica acorde. Entonces, están en sí relacionadas. Salgo de los autores y digo, bueno, entonces, ¿por qué nos confundimos tantos los cuerpos técnicos como los periodistas cuando decimos, no, bueno, lo que pasa es que se equivocó en la estrategia de juego? Es poco probable que alguien se equivoque en la estrategia de juego. A lo sumo, lo que va a pasar es que no tuvo una implementación táctica acorde a cuál era su idea general. Pero equivocarse en la estrategia
sería prácticamente decirle a un otro que no entiende absolutamente nada de lo que está haciendo, y es muy poco probable que alguien que quede al frente de un cuerpo técnico de algo tan grande como sería un equipo de fútbol profesional o una selección, no entienda absolutamente nada de lo que está haciendo. Y repito, repito de la clase anterior, en algún momento lo estratégico no quedaba circunscripto solo a el cuerpo técnico del equipo profesional, sino que lo estratégico era el plan general de una institución y de lo que pretendía hacer con ese deporte en un verdadero largo plazo. Entonces, ¿hay estrategias? Sí, hay estrategias. No hay estrategias puras. No vamos a identificar una estrategia y decir esto es tal cosa. Sí, claramente, y lo vimos en el recorrido de los sistemas, por lo menos en la primera parte, que hubo un quiebre muy, pero muy fuerte, y ahí al pasar yo marqué, bueno, aquí empieza de alguna manera a pensarse estrategias defensivas. Entonces ahí tenemos ya dos preeminencias importantes en cuanto a lo estratégico. La idea general puede ser hacia la ofensiva o hacia la defensiva, y después hay que ver cómo entran las tácticas para privilegiar esos dos espacios. Pero ningún equipo va a ser netamente ofensivo ni netamente defensivo, porque si no sería descartar de lleno una de las facetas de juego que son primordiales para lograr ese resultado que planteamos. Entonces, un equipo estratégicamente puede ser preeminentemente ofensivo o puede ser preeminentemente defensivo, y eso ya sería un poco más ajustado a la idea de entender que no hay una estrategia pura, única o tan clara que nos evite esta clase de decir, bueno, entonces, ¿para qué quiero descubrir algo que no quiere ser descubierto? Porque nadie lo dice. Bueno, ¿para qué lo quiero descubrir? Para ver cómo uso las tácticas. O sea, yo necesito entender estratégicamente el planteo del otro equipo para ver cómo voy a utilizar las tácticas que conozco y cómo voy a leer las tácticas que lleva adelante. Por eso los cuerpos técnicos, se supone, trabajan mucho en la previa, en mirar muy, pero muy fino cuáles son los sistemas, o sea, las tácticas que utiliza el rival, pero básicamente lo que uno hace en el plazo del tiempo que conoce a otro cuerpo técnico es tratar de leer a qué está apuntando. Y repito, ¿es tan difícil reconocer estratégicamente qué plantea otro entrenador? No. Lo que no vamos a tener nunca es la seguridad de lo que está planteando. Nosotros podemos leerlo, pero no podemos saber, porque no podemos meternos de lleno en la cabeza de la otra persona. Muchas veces nos va a pasar, y en la historia del deporte está, en asistentes técnicos que superaron a entrenadores con los cuales trabajaron coyunturalmente en un partido o en campeonatos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ya conocían era la estrategia, la estructura planteada de esa persona para trabajar, y ellos lo que hicieron fue aplicar una táctica atiniente a lograr ese resultado específico. Pero bueno, lógicamente que ahí hay que considerar no solo el fútbol, sino el resto de los deportes. Estratégicamente, los entrenadores generales, los head coach en otros deportes, no plantean solo una jugada de resolución para lograr un gol o una ventaja deportiva legal en función del resultado, sino que tratan de pensar el camino adecuado para llegar a un resultado final que sea el de ganar un torneo, ganar un campeonato. Y a veces hay cuestiones estratégicas que están atadas a un único partido o a dos partidos en los que son finales de definición de precisamente llaves o ese tipo de cuestiones. Pero son lo menos. Y repito, son una idea general, y repito, de la clase pasada, son el qué. ¿Qué quiero hacer con tal cosa? No voy a ampliar mucho de estrategia porque ya dijimos que es el cómo, y básicamente lo que tenemos es el texto de Lobrinsevich, Juan,
para seguir viendo que en el recorrido del tiempo tuvieron también, vamos a volver a usar la palabra, preeminencia ciertos sistemas tácticos que de alguna manera percibieron o fueron el elemento para solucionar problemáticas que planteaban estrategias generales u otros sistemas tácticos que también eran pero muy utilizados. Dale vos, Juan. Gracias, Ale. Bueno, la clase pasada habíamos llegado desde el punto de vista histórico hasta mediados de la década del 20. Ahí había surgido el sistema denominado como de la WM y una variación táctica para contrarrestar las virtudes, entre comillas, que tenía este sistema, que era básicamente la aparición de la doble punta de lanza o lo que también se denominó como doble centro forward. Este sistema de la WM se mantuvo vigente y utilizado por la mayoría de los equipos a nivel clubes, de las selecciones, hasta mediados de la década del 40. Y es en esa década, justamente la del 40, en donde se produce una nueva alteración o una nueva variación táctica, o innovación en todo caso, si el término resulta más apropiado. Es el surgimiento del cerrojo suizo, que es un sistema táctico que preeminentemente tiene más en cuenta el aspecto defensivo del juego que el aspecto o la faceta ofensiva o de ataque. Hasta el sistema de la WM se pensaba mayoritariamente en función de ataque. Los equipos tenían, en cuanto al funcionamiento táctico, una preeminencia de tipo ofensivo. Se buscaba o se miraba, si se quiere, como se dice vulgarmente, más el arco de enfrente que el propio. En la década del 40, a los efectos de contrarrestar el surgimiento de la WM, el surgimiento básicamente de la doble punta de lanza, lo que se conoció como la WM quebrada. ¿Por qué? Porque recordemos el sistema de la WM tenía en su distribución del campo de juego 3 defensores, 4 mediocampistas que formaban un cuadrado, 2 mediocampistas más retrasados, 2 más adelantados, y 3 atacantes, 3 delanteros. Ese era el esquema fundacional o clásico de la WM. Cuando se produce la alteración de la doble punta de lanza, se da a través de un desplazamiento, de un corrimiento hacia adelante desde el punto de vista territorial o posicional de uno de los 2 mediocampistas más adelantados. Entonces, se produce una suerte de justamente doble centro delantero, doble forward, logrando entonces con esa supremacía numérica en ataque imponerse a las defensas y supuestamente el equipo que empleaba la doble punta de lanza ganar los partidos. Para contrarrestar esa innovación, justamente lo que se produce es el retroceso en el campo de juego de un mediocampista hacia la saga defensiva. Eso es lo que da surgimiento a lo que se conoció como el cerrojo, y en particular el cerrojo suizo, que es la primera selección, el primer equipo, la selección suiza, la que comienza a utilizar este sistema táctico. Básicamente las características del cerrojo era el posicionamiento de 4 defensores en lugar de 3, a diferencia de la WM, con uno de los 4 defensores entre el arquero y los otros 3 defensores, o sea, actuando como último hombre, como líbero. Ahí surge la función de líbero y la denominación del líbero. 3 mediocampistas, 2 de ellos con funciones más bien defensivas que ofensivas, la idea de reforzar la misión, la tarea defensiva del equipo, y 3 atacantes. Entonces, vemos que hay un desplazamiento de la tarea o
del cómo jugar con 4 defensores, 3 mediocampistas, 2 de ellos más defensivos, el otro mediocampista con tareas de enlace y de generación de juego, y 3 atacantes. Las características básicas que tenía el cerrojo eran básicamente la marcación individual, se toma hombre a hombre desde el punto de vista defensivo a los atacantes del equipo contrario, y la utilización de un líbero. Es decir, estas dos características que nos marca Lovrincevich nos permiten pensar, y él lo manifiesta claramente, que este es un sistema táctico donde preeminentemente o inicialmente se piensa en proteger el arco propio para luego, conteniendo los embates ofensivos del equipo contrario, e intentar progresar desde el punto de vista del juego y lógicamente llegar al arco contrario, marcar goles y ganar el partido. Este es el sistema táctico más importante que surge en la década del 40. Lógicamente que mientras surge el cerrojo suizo también se continúa implementando por los equipos el sistema de la WM. Lo que hay es una variación concatenada y dinámica de los sistemas tácticos, lo vamos a ver en toda la historia. No hay momentos en donde un sistema táctico se deja de utilizar por todos los equipos y comienza a ser utilizado por los demás, sino que van habiendo surgimiento de sistemas tácticos y la adopción o no por parte de otros equipos de esos nuevos sistemas tácticos. En algunos casos rápidamente se adoptan, en otros con el tiempo. Una variación del cerrojo, que lo vamos a ver cuando nos posicionemos en la década del 60, es el catenaccio o cerrojazo, que es un sistema táctico variación o variante del cerrojo suizo, más defensivo aún. Pero nos quedamos, en primer término, década del 40, con el cerrojo suizo, o el cerrojo a secas, cuando comienza a ser utilizado, si se quiere, más ampliamente por otros equipos. Ya en la década del 50 se producen nuevas variaciones, se mantiene desde el punto de vista táctico la presencia de 4 defensores, lo hacen, por ejemplo, Hungría en el Mundial del 54 y Brasil en el 58, pero en la estructura táctica disponen 2 mediocampistas, por delante de esa línea de 4 defensores, 2 mediocampistas de características más o menos mixtas, porque tenían en algún punto misiones defensivas y de relevo, pero también tenían objetivos ofensivos, o la tarea, la misión de sumarse a los 4 jugadores de ataque que se posicionaban por delante de esos 2 mediocampistas. Entonces, vemos que en la década del 50 hay una suerte de clic por parte de algunas selecciones, como decíamos, la de Hungría básicamente en el Mundial del 54 y la de Brasil en el 58, que conservan la línea de 4 defensores, porque se entiende, se sigue pensando en ese momento que es importante resguardar los dominios cercanos al arquero, proteger la portería, pero comienza a verse que para prosperar desde el punto de vista ofensivo era necesario mediocampos veloces, mediocampos de transición y posicionarse rápidamente en situaciones ofensivas de juego con los 4 atacantes. En el caso de Hungría, se da algo muy parecido a lo que sucedió con la Holanda del 74. Generó una suerte de revolución táctica en ese mundial, pero no pudo ser campeón. Pierde la final ante Alemania, por ejemplo, que mantenía básicamente el sistema de juego de la WM con alguna variación con la doble punta de lanza. En el caso de Brasil, no. Logra así Brasil ser campeón y generar el auge en ese momento momentáneo de este sistema táctico
que en primer término, dicen los historiadores, había sido empleado básicamente por Hungría. Ya en la década del 60 coexisten más de un sistema táctico en boga o generando innovaciones tácticas. Brasil es uno de los equipos o uno de los seleccionados que genera esa primera innovación táctica a la cual nos vamos a referir ahora, que es la conversión del sistema del 4-2-4 a un sistema de 4-3-3. Y esto se manifiesta básicamente en el Mundial del 62. Allí Brasil mantiene, en ese Mundial donde fue campeón, en Chile mantiene la línea de 4, ya hay una consolidación por la década del 60 de la línea de 4, la línea de 4 defensores. Recordemos que la primera modificación, el primer corrimiento de un jugador del medio campo hacia la defensa para conformar esta con 4 jugadores se da en la década del 40 con el cerrojo suizo. La idea se va manteniendo durante los 50 y ya en el 60 prácticamente todos los equipos jugaban con 4 defensores. Es decir, la idea de una línea de 4 en el fondo ya está consolidada. Brasil la mantiene en el Mundial de Chile 62, pero decide retroceder un atacante al mediocampo. Esto básicamente tuvo lugar porque en la selección de Brasil Pelé sufre una muy fuerte lesión, una grave lesión, una fractura que lo margina del Mundial rápidamente, juega 1 o 2 partidos y esa fractura hace que Brasil tenga que variar el sistema táctico, que termina siendo una innovación para el momento y lo posiciona como un equipo nuevamente campeón del mundo. Ese mediocampo de 3 jugadores con un mediocampista con tareas netamente defensivas, lo que conocemos como el mediocampista central, un jugador que ya comienza a trabajar desde lo táctico, a relevar a sus compañeros y cubrir aquellos espacios que van quedando vacíos. Este sistema del 4-3-3 lo que permite además es, como el mediocampo está más poblado, permitir que los laterales se suelten. Brasil es una de las primeras selecciones que comienza a jugar con sus laterales lanzados al ataque, lo cual después se convirtió en una característica propia de los equipos brasileños. Sabido es la vocación ofensiva que tienen tanto los laterales por izquierda como por derecha. Entonces, la presencia de más mediocampistas, más jugadores en el centro del campo, permitía soltar los laterales y que esos mediocampistas cubran los espacios que dejasen los laterales a sus espaldas. Y 3 jugadores en ofensiva, un centro atacante y los 2 wings, o los 2 extremos, como se los denomina hoy. Paralelamente a ese sistema del 4-3-3 brasileño, en Italia, un argentino, Helenio Herrera, elabora lo que luego se conoció como el catenaccio, o el cerrojazo, es decir, un cerrojo hiper cerrado, una estructura táctica preeminentemente defensiva, donde desde el punto de vista táctico el dibujo adoptado en cuanto a la distribución de los jugadores en el campo de juego consistía en 5 defensores, 3 mediocampistas y 2 atacantes. Esa línea de 5 defensores estaba conformada con una suerte de doble línea defensiva. Un jugador cubriendo las espaldas de sus 4 compañeros de defensa que estaban por delante, es decir, entre el arquero y los 4 defensores se posicionaba un líbero, a la usanza y semejanza de lo que es el cerrojo suizo, pero en lugar de que sean 4 jugadores, ya eran 5. Un líbero
el denominado libero batidore, en italiano, es decir, un jugador que hacía la función de cubrir las espaldas de sus 4 compañeros que estaban por delante, los cuales hacían marcación hombre a hombre, mantenían esa estructura y esa misión táctica de la marcación individual, hombre a hombre, y por delante de estos 5 jugadores, un mediocampo de 3 jugadores más. Uno de esos 3 jugadores, el mediocampista central, con tareas defensivas, netamente defensivas, y 2 mediocampistas más sueltos que acompañaban a los 2 atacantes. Como decíamos, en cuanto a las características tácticas de este sistema, tenemos la marcación hombre a hombre, la colocación de gran cantidad de jugadores en defensa, 5, un líbero y por delante de él 4 defensores más. Y en materia de ataque, el Catenaccio se caracterizaba por el juego de contraataque, las salidas rápidas y los contraataques tomando a contrapierna o en inferioridad numérica a sus rivales. Y este es un sistema táctico que Italia lo ha mantenido prácticamente hasta la actualidad. Si bien Italia no había salido campeona hasta 1982, ese sistema táctico le permitió ser campeona del mundo en ese mundial y también en el mundial de 2006. Yo creo que el mundial de 2006 todavía fue más cerrado el Catenaccio, porque Italia jugaba con un solo atacante. Básicamente Gilardino, pero si no era Gilardino, era otro jugador de similares características, y el equipo jugaba de contraataque. Un hombre paro de referencia adelante y tratando de llegar de contraataque con los mediocampistas que se soltaban. De hecho, este Catenaccio, o el Catenaccio en realidad, fue un sistema táctico que le permitió, por ejemplo, al Inter de Milán ser campeón europeo, ser campeón de la vieja Copa Intercontinental. Un sistema que, pese a que se lo pueda caracterizar como preeminentemente o mayoritariamente defensivo, tuvo éxitos deportivos a punto tal de obtener campeonatos. Y el otro sistema táctico que se mantiene en esta década es otro 4-3-3, que es el inglés. Al decir de Lovrinsevich, es un sistema 4-3-3 con la particularidad claramente de, en ataque, de que Inglaterra utilizaba los wings, los clásicos wings ingleses, y el centro atacante. Aquí hago la aclaración que, por lo menos de la lectura de algunos textos, que son los que damos para leer, se observa un contrapunto entre, por ejemplo, Lovrinsevich y Juan Carlos Lorenzo. El Toto Lorenzo, que fuera técnico de Boca Juniors, técnico de la selección argentina, dice que esa selección inglesa del 66 justamente rompe con la estructura clásica del juego británico, o del juego inglés básicamente, que consistía, desde el punto de vista ofensivo, de posicionar un centro atacante y 2 jugadores por las bandas, los famosos wings. Él dice, Toto Lorenzo, que esa selección inglesa, como no contaba con un wing de jerarquía de selección, un wing izquierdo, generó una alteración, una modificación táctica para ese mundial, cambiando el wing izquierdo por un mediocampista izquierdo y de esa manera armando un sistema táctico más parecido al 4-4-2. Pero bueno, como es materia opinable, por supuesto, la disposición táctica de los equipos, quedémonos con
tanto con lo que dicen Lovrincevich y con el Toto Lorenzo. En todo caso, habrá que buscar videos y observar cómo jugaba ese equipo inglés durante la década del 60. Pero lo quería mencionar porque era un hecho que parece anecdótico, pero que habla de un poco la naturaleza intrínseca del análisis táctico, lo que cada uno pueda llegar a ver dependiendo de diferentes cuestiones y formaciones eh, tácticas. Yo creo que el Liverpool es uno de los pocos equipos ingleses que usa sus wins tanto para la tarea atacante como para la defensiva. Y cuando ataca, los dos extremos, tanto por los defensores por la banda izquierda y derecha, que son claramente brasileros, tiene un muy buen ataque, entonces permite que los dos volantes del medio suban a hacer la tarea de win y los dos laterales pasen a cumplir la función del mediocampo. Entonces te ataca con Sané, Mané y Salah y Firmino, los tres delanteros, los tres en el área, y los dos mediocampistas, tanto por izquierda como por derecha, son los que envían los centros. Entonces el Liverpool creo que muchas veces usa, la mayoría de sus partidos usa eso, y es donde le sabe sacar provecho, porque ataca con 5 y hay pocos equipos que lo hacen. Sí, sí, desde ya, por supuesto. Esa es una virtud que ha sabido explotar muy bien el Liverpool y que le ha permitido, Hasta ganar la Champions. claro, correcto, ser campeón. Claro. Con lo cual es para resaltar justamente Sí. la disposición táctica que emplea. Es buen dato, es muy buen dato el que estás dando, muy buena impresión. Incluso hay pocos equipos, disculpa, te interrumpo, Sí. Juan, hay pocos equipos que lo usan a lo largo de un torneo, y como hoy decía Alejandro, lo usan muy poco y la mayoría van cambiando. Pero yo creo que Jürgen Klopp se ha dado cuenta que ese sistema táctico al que él usa, tanto para atacar como para defender, le sabe resultar y ha batido a grandes equipos, como por ejemplo el Barcelona, el Tottenham en la final, y entonces se da cuenta que con el sistema que él implementa, que ya hace varios campeonatos, de hacer 2 o 3 temporadas que viene jugando con ese sistema, es lo que le permite. Entonces, al darse cuenta, él sabe que con ese sistema táctico, al corto o largo plazo, le va a saber sacar fruto. Muchas veces, muchos lo cuestionaban ahora cuando quedó eliminado de la Champions con el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid, después el Cholo salió a hablar que habían estudiado cómo atacaba y cómo defendía el Liverpool. Entonces estaba diciendo que eso también él había adoptado, de atacar, de que uno de los mediocampistas se meta a defender, el mediocampista central, o sea, el 5, baje y esté bajando y subiendo constantemente, y que Llorente se retrase para cumplir la labor de 5 y atacar con 2. Fue muy cuestionado Jürgen Klopp ahora cuando quedó eliminado, pero el Cholo dijo que había sido uno de los equipos más duros que él, desde que está dirigiendo al Atlético de Madrid, le había tocado enfrentar, que por lo general las llaves se definían no muy rara vez de local, pero dijo que Jürgen Klopp es un tipo muy capaz y muy astuto para hacer sistemas, para crearlo y llevarlo a la táctica, y que rara vez, como decía, sean hackeados, por ejemplo, de lo que haga. Simeone porque es un loco y un enfermo de estudiar a los equipos, y lo hace por eso. Ahí está muy bueno algo de lo que se generó, es que también otra de las cosas a tener en cuenta en estos tiempos es cómo han avanzado situaciones complementarias. Creo que marcamos la clase pasada que la mayoría de las innovaciones se conocían a partir de que se juntaban torneos de equipos continentales, o la variación real se conocía cuando se llevaban adelante mundiales, porque ahí también tenías el cruce más importante de sistemas en función de situaciones territoriales. Si bien no, para mí es una falacia que hay una manera
de jugar en una parte del mundo y una manera de jugar en otra parte del mundo, Sí. También es entendible que el uso práctico de sistemas durante un tiempo determinado o en una mayoría de equipos de una parte del mundo hace que haya una preeminencia de un sistema táctico. Eso también hay que entenderlo y es real. Pero una de las cosas más fuertes que cambió, y sobre todo los últimos 20 años a esta parte, es el uso de la tecnología y de la posibilidad de ver prácticamente en directo cómo se llevan adelante todos los sistemas. Y eso sigue siendo todavía un punto a favor, si lo queremos ubicar territorialmente, de esta parte del mundo o de otras partes del mundo, léase África y Asia, que hay menos para ver. O sea, Europa está viendo todo prácticamente, con lo cual es muy difícil no conocer alguna de los planteos y de las resoluciones que dan en Europa a estas cuestiones. Pero sí, digo, me resulta interesante también entender eso. Y la otra es el rol del periodismo. O sea, indefectiblemente, con todos nuestros errores, también lo que hacemos cada vez que escribimos o cada vez que hablamos de algo es enunciar posibles miradas sobre esos planteos, que muchas veces los cuerpos técnicos le prestan atención. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es verlo en el tablero y otra cosa es ver qué ve el otro de lo que se hizo. Digo, por eso ahí remarco esta posibilidad, el avance técnico, no tecnológico, el avance técnico de poder ver más respecto de lo que son los sistemas. Por eso también, bueno, se acelera violentamente, ¿no? De lo que eran mediados de 1800 a mediados de 1900, prácticamente lo que tenemos, según lo que plantea Lovrincevich y fuimos viendo en estas clases, son 2 o 3 modificaciones. A partir de ahí, no me gusta la palabra, pero digo, a partir de ahí ya son detalles las modificaciones lo que cambian algo. Y la otra pregunta que dejo abierta, no para que la respondamos aquí ahora, es en función de esto que dijiste, Agustín, es, ¿se percibe la idea general que tienen esos equipos o esos seleccionados que en un tiempo determinado logran resultados? Porque tiro un caso específico. Ya escuchamos hablar de sistemas ingleses, escuchamos hablar de sistemas italianos, después, bueno, lógicamente aparece el sistema brasileño como otro de los puntales. Y nadie habla, por ejemplo, del sistema alemán. ¿Cuál es el sistema alemán? El sistema alemán, resuelto muy rápidamente, por eso digo, no es para discutirlo ahora, es el pragmatismo. Ahora, nadie habla de cuál es la estrategia que los llevó a pensar eso y qué resultados ha dado, por lo menos en selecciones, a lo largo del tiempo. Ha dado muy buenos resultados, de eso no hay duda. Sí. No dio los mismos resultados que la de Brasil si uno lo mide en cantidad de títulos. Pero, ¿por qué se habla menos de eso? Lo dejo abierto, así seguimos con la idea de esta cronología que hace Lovrincevich. Y repito, la mayoría se ve en los mundiales porque casi termina siendo la exposición máxima en función de que, si bien todos queremos ganar algo, evidentemente lo que más se quiere ganar es un mundial de fútbol, ¿no? En cuanto a lo que uno demuestra de lo que puede hacer. Bueno, siguiendo con la década del 70, esta es una década que, desde un punto de vista, no muestra grandes variaciones tácticas, se conserva el sistema táctico del 4-3-3, que ya venía desde la década de los 60, y se produce el surgimiento del sistema 4-4-2, es decir, hay un corrimiento de un delantero al centro del campo de juego, un jugador que
un corrimiento decimos porque hay un atacante menos o un jugador menos desde el punto de vista ofensivo. Lo que se produce tácticamente es la salida de un delantero y el ingreso de un jugador con características más bien de mediocampista. El 4-4-2 básicamente se comienza a utilizar en todas sus variantes, que son tres. Un 4-4-2 con un mediocampo que forma un rombo, es decir, con un mediocampista más próximo a la saga defensiva, dos mediocampistas abiertos por las bandas, con características de ida y vuelta, y un mediocampista en la parte superior de ese rombo y más próximo a los dos atacantes. Ese mediocampista que está en la cúspide del rombo, digamos, era el viejo número 10 o el viejo volante por izquierda que tenía a su cargo la generación de juego. Se posiciona más en el centro, jugando más libremente, por todo el ancho de la cancha, pero arrancando básicamente por el centro, y justamente el espacio que ocupaba por lo general el wing izquierdo, ahora es ocupado por un volante, un mediocampista, más precisamente, que juega por la izquierda. El otro sistema, o la otra variante dentro del 4-4-2, es el 4-4-2 cuadrado, que en algún punto nos remite a lo que era el cuadrado mágico, es decir, un mediocampo con 4 jugadores, 2 más retrasados, más próximos a la defensa, y 2 más adelantados, más cercanos a la línea de los dos atacantes. Es en algún sentido una reminiscencia de lo que se conocía como el cuadrado mágico en el sistema de la WM. Y el otro sistema, o la otra variable dentro del 4-4-2, es el mediocampo con 4 jugadores posicionados de manera lineal, ocupando el ancho del campo de juego, con 2 jugadores por las bandas, con ida y vuelta, con misión de llegar al ataque y asociarse con los delanteros, pero también retroceder y ocupar posiciones defensivas, o en muchos casos relevar a los laterales, porque esa idea de que los laterales pasen al ataque, en aquel entonces, como en la actualidad, sigue estando presente, y la idea de relevar o de cubrir el espacio que deja vacío un compañero, en este sistema del 4-4-2 con el mediocampo lineal, está a cargo de los mediocampistas externos. Y un mediocampo con 2 mediocampistas por el centro, uno con misiones más defensivas y el otro soltándose con tareas más ofensivas y de nexo con los atacantes o con los mediocampistas laterales. Desde el punto de vista táctico, estos son los 2 sistemas preeminentes en la época. Pero hay una situación que es táctico-técnica, diría yo, un evento que se produce, que es el surgimiento de la selección holandesa del 74. Allí surge lo que se conoció como fútbol total, una denominación que fue más bien dada por la prensa que por el creador de esta innovación táctica, que es el holandés Rinus Michels, que era entrenador del Ajax, que comienza a darle forma a esta idea de juego y que termina plasmándola en la Holanda del 74, sin que haya sido campeona del mundo, pero dejando ya asentadas las bases de un nuevo fútbol que comienza a surgir a mediados de la década del 70. Esa Holanda del 74 jugaba tanto desde el punto de vista del
diseño táctico con un 4-3-3 como con un 4-4-2. Pero las características fundamentales de ese seleccionado y del fútbol holandés en general, por allá, a comienzos de la década del 70 y hasta mediados, fines de los 70, era la idea de que los jugadores debían tener un movimiento constante dentro del campo de juego. Esto está emparentado con la idea del pressing, la idea de presionar al rival, de realizar una presión alta, de presionar inicialmente en los defensores para ensuciar, entre comillas, el juego, la salida desde abajo que pudiesen realizar estos jugadores, y de presionar en aquellos sectores del campo de juego en donde se encontraba el balón, tratando de que siempre el jugador que dominaba la pelota se encontrase en inferioridad numérica ante los rivales. Esa es una primera característica que muestra este fútbol total, o esta escuela denominada fútbol total. Una segunda característica es el intercambio de puestos o de posiciones, lo cual está vinculado con la polifuncionalidad o la polivalencia, como dicen los españoles. Esta idea, denominada fútbol total, lo que tenía como elemento central, o como otro elemento central, era considerar que los jugadores podían o debían tener la característica y la capacidad para alternarse dentro del campo de juego en diferentes posiciones, u ocupar diferentes posiciones y misiones. Eso es lo que entonces, a partir de ese momento, se conoce como polifuncionalidad, y que luego ya queda instaurada o instalada en la idea general táctica de los entrenadores. El concepto de la polifuncionalidad, más allá de las críticas que pudieron haber recaído a posteriori sobre esta idea, la de la polifuncionalidad, quedó ya instalada en lo que es el mundo de la táctica, que prácticamente no se discute la necesidad de contar con jugadores polifuncionales, o se realza cuando un jugador tiene características polifuncionales, características y aptitudes técnicas para jugar en diferentes puestos. Esta idea de la polifuncionalidad y del intercambio de puestos va vinculada con que los defensores puedan pasar al ataque y los atacantes puedan defender. Era más o menos habitual en los equipos holandeses, y en particular en esa selección de Holanda del 74, que defensores o jugadores con roles defensivos en algún momento de un partido se encontrasen en posiciones ofensivas o en situaciones ofensivas de juego, y que mediocampistas o jugadores atacantes en alguna situación ocupasen alguna posición defensiva, en esa idea de ocupar los espacios, relevando los espacios libres que dejaban los compañeros, porque se producía un corrimiento espacial, posicional y táctico de otros jugadores, como por ejemplo el paso al ataque de algún mediocampista más bien defensivo o de algún defensor, y la ocupación de estos espacios libres por jugadores que tenían una característica más bien ofensiva. Y el otro elemento distintivo es el de la marcación zonal. Acá lo que se hace, o lo que se pretende realizar, y lo que en muchísimos casos el fútbol total lo logró, es la de defender con marcación zonal, presionando en lugares específicos del campo de juego, pero no haciendo persecuciones hombre a hombre, como si lo preveía, por ejemplo, el Catenaccio o el caso del cerrojo suizo. Por eso, cuando se habla de fútbol total, para referirse a esa manera de jugar, representada básicamente por la selección del 74, pero por casi la totalidad del fútbol holandés, no nos referimos a un sistema táctico en particular, sino a una cuestión o a una situación ya táctico-técnica,
en donde la técnica comienza a tener un elemento muy importante, primordial, en donde lo que se conoce como concepto del juego comienza a ser un elemento que forma parte de lo que sería el menú de aspectos a tener en cuenta en el juego de un equipo. La estrategia, la táctica y la cuestión de la técnica y del entendimiento del juego, del entendimiento de qué realizar en cada caso en particular. Repito, el fútbol total no fue una variación meramente táctica, sino táctico-técnica, porque esa Holanda del 74, jugaba tanto con un 4-3-3 como con el dibujo del 4-4-2, dependiendo de los momentos del juego y de los rivales. Esto es lo que tenemos para la década del 70, según lo que nos va informando Lovrinsevich. La década del 80 muestra la consolidación, la continuación del sistema 4-3-3 y la consolidación del 4-4-2 paulatinamente. Ya los equipos van comenzando a utilizar de manera más habitual y más continua el sistema táctico 4-4-2. Pero se produce una modificación táctica quizás hasta ahí desconocida o poco implementada, que es el sistema táctico que termina de elaborar Carlos Bilardo cuando dirige la selección argentina entre 1983 y 1990. El sistema táctico es el 3-5-2. Es un sistema táctico que él lo fue trabajando desde los primeros momentos de asumir la conducción técnica de la selección argentina, pero que básicamente adquiere su esplendor en el Mundial de México 86 y en particular desde los cuartos de final, es decir, desde el partido en el que Argentina enfrenta a Inglaterra, porque hasta ese entonces, en los 4 partidos anteriores, Argentina jugaba más bien con un sistema táctico emparentado con lo que era el 4-4-2. Si uno observa las primeras formaciones de Argentina, por ejemplo, ante Corea, Italia, Bulgaria y el mismo partido con Uruguay en octavos de final, va a observar que Argentina defensivamente jugaba o con Clausen o con Cuchufo como lateral derecho, con Oscar Garré como lateral izquierdo y con José Luis Brown como primer marcador central y Oscar Ruggeri segundo marcador central. Una defensa de 4 jugadores. La salida de Garré por 2 amarillas, la segunda amarilla se la aplican en el partido de Uruguay, determinó que ahí Bilardo cambiase el sistema táctico ya definitivamente y jugase con 3 defensores. Cuchufo inicialmente por la derecha, Ruggeri por la izquierda y Brown como líbero. José Luis Brown como el jugador que cubría las espaldas de Cuchufo y Ruggeri. Pero estos dos lo que realizaban era una marcación hombre a hombre, siguiendo a los atacantes por todo el frente de ataque. Esa es la característica que tiene este sistema, el de 3-5-2, que en defensa los stoppers toman en marcación hombre a hombre a los 2 puntas del equipo contrario, pero lo siguen por todo el frente de ataque. Si esos atacantes cambian de lugar, los stoppers lo van a seguir aún en ese cambio posicional. El sistema, además de tener 3 defensores, se para con 5 mediocampistas, con un mediocampista central, en aquel momento era Sergio Batista, 2 marcadores laterales que vendrían a ser los antiguos mediocampistas, los antiguos digo en el sentido del sistema táctico 4-4-2, los mediocampistas externos, que tenían la misión de pasar al ataque, pero también de, en defensa, cubrir espacios. 2 mediocampistas de creación, más sueltos,
y 2 atacantes. Así es como se estructuraba desde el punto de vista de la táctica este dispositivo. La idea, básicamente, desde el punto de vista estratégico, es la de dominar el campo, el centro del campo. Por eso la superpoblación de mediocampistas, la colocación de 5 mediocampistas. Bilardo fue uno de los técnicos que más insistió en la idea de hay que ganar el mediocampo. Y ahí es donde se ganan los partidos. Luego esa idea, que en algún punto ya la elaboraba también Osvaldo Subeldía, que fue el maestro de Bilardo, y algunos otros entrenadores más en la década del 60 y del 70, Bilardo fue en definitiva el gran abanderado de esa idea de hay que ganar el mediocampo porque ahí es donde se destraban los partidos. Hoy es muy normal, hoy es habitual escuchar a los entrenadores hacer mención a esta cuestión, pero si nos posicionamos en la década del 80, todavía la idea de ganar el mediocampo no estaba tan difundida y en algún punto resultaba la generación de una grieta táctica entre los entrenadores que pensaban que los partidos estaban, la llave de los partidos estaban en el medio campo, frente a aquellos otros que consideraban que la llave de un partido estaba en el ataque o en los 3/4 de cancha, el último tercio de campo de juego, es decir, más próximos al arco contrario. Bilardo explica por qué juega con 3 defensores. Él dice, porque los equipos hoy ya atacan con 2 jugadores. No es necesario utilizar 4 defensores. Con 3, con uno libre, un defensor libre y 2 que tomen a los puntas que vienen avanzando, alcanza para poder jugar. A lo sumo, la utilización de los marcadores laterales, en aquel entonces Giusti y Olarticoechea, alcanzaban para cubrir ese supuesto desbalance defensivo que se podía generar por la carencia o por la ausencia de marcadores laterales. Así era como entonces se estructuraba este sistema táctico que Argentina lo utilizó en el Mundial del 86, en el Mundial del 90, y que también lo adoptó, por ejemplo, en ese Mundial Alemania. Alemania en 1990 sale campeona del mundo utilizando el sistema táctico creado por Bilardo, lo cual viene a corroborar y en algún punto dar respuesta a esa pregunta que hacía Alejandro recién. ¿Cuál es, en definitiva, la forma de jugar de los alemanes? Los alemanes se han ido adaptando a diferentes momentos históricos, adoptando tal vez lo mejor de la táctica conforme a las características físicas, básicamente, y técnicas de los jugadores germanos. Lovrišević llega con su análisis hasta el Mundial del 2002. Él ahí menciona que desde el 86-90 a 2002 no hay grandes variaciones tácticas, se mantienen prácticamente los últimos sistemas conocidos, el 4-4-2, el 3-5-2, y rescata o resalta el sistema táctico utilizado por Bielsa en el 2002, ese sistema táctico de 3 defensores, 4 mediocampistas y 3 atacantes. Lo considera un sistema táctico que toma aspectos tanto del fútbol total holandés, del sistema táctico de Bilardo, en la idea esa de jugar con 3 defensores y 2 mediocampistas que tienen recorrido casi por todo el largo de la cancha, por toda la banda, y es lo último a lo cual él se refiere. Me parece que en términos generales, más allá de algunas pequeñas variaciones que hemos visto desde 2002 para acá, lo que hay son justamente variaciones sobre el mismo tema. Pequeños detalles, aunque parezca tal vez algo despectiva la caracterización, pero pequeños detalles que se van surgiendo, que van apareciendo, pequeñas innovaciones que hacen que un equipo pueda resultar más
más victorioso y más triunfante que otros, pero no grandes alteraciones tácticas como las que se produjeron por lo menos hasta mediados de la década de los 80 y comienzo de los 90 con este sistema de Bilardo que me parece que es la última gran variación táctica. Hay 4 conclusiones rápidas que menciono respecto de Lovrinsevich para cerrar el texto. Él menciona que con el tiempo se produjo un refuerzo de la defensa en detrimento del ataque, y esto lo vemos claramente porque con el paso del tiempo se van posicionando más jugadores con tareas defensivas que con tareas de ataque. Surge la idea de monopolizar y dominar el mediocampo, algo que mencionábamos recién respecto de Bilardo, pero que también lo vemos, por ejemplo, en el fútbol total holandés. Holanda generaba un pressing, una presión alta contra el área del equipo contrario, pero también en el medio campo. Y esa idea de dominar el medio campo y de superar en número al rival permitía recuperar la pelota, salir rápidamente y al menos a priori, en teoría, generar o permitir la generación de mayores chances de gol. Una tercera característica es la flexibilización posicional, es decir, la aparición de la idea de polifuncionalidad o polivalencia. Y la cuarta conclusión a la que se refiere Lovrinsevich es la tendencia a marcar menos goles. Los equipos se concentran más en tareas defensivas que ofensivas, esa mentalidad ofensiva de 1870, 1875, esa mentalidad ofensiva que existía tal vez hasta mediados o fines de la década del 50, en algún punto va siendo, no digo que reemplazada, pero sí igualada con la idea de pensar un poco más en el arco propio para luego pensar en el arco de enfrente, termina redundando justamente en esa tendencia general de que se marquen menos goles que antes. De hecho, Lovrinsevich, al final, por ejemplo, de cada sistema, del análisis de cada sistema táctico que él hace, posicionándolo o ubicándolo en algún mundial en particular, pone al pie de ese análisis la cantidad de goles que se marcaron en cada uno de esos mundiales, y se observa claramente desde el punto de vista de la estadística esta situación, esta tendencia de que se marcan menos goles porque se piensa más en el arco propio que en el de enfrente, o por lo menos inicialmente más en el arco propio que en el arco contrario. Esto en términos generales es lo que dice Lovrinsevich. Sí, con respecto a lo de Holanda, yo veo que se ve muy reflejado, porque voy a hacer también hincapié otra vez la Champions pasada, del año pasado. Mucho, y yo era uno de ellos, me preguntaba cómo el Ajax, un equipo holandés chico, había logrado sacar de fases eliminatorias a un Real Madrid, que era un Real Madrid todopoderoso. Y mirando en ESPN, hay, no me acuerdo bien el horario va, pero hacen donde analizan la estrategia, cómo fue el fuerte, las debilidades, y mostraban justamente que el Ajax defendía con tres defensores, 5 mediocampistas y 2 delanteros, o muchas veces 4 mediocampistas y 3 delanteros. Entonces ahí también llegué a la conclusión de cómo un equipo chico, y primordialmente teniendo tendencia muy alta, porcentaje de tendencia a balón, a un Real Madrid, ya digo, todopoderoso, lo pudo eliminar de esa fase cuando era claramente favorito el Real Madrid. Y con respecto a lo de los 3 defensores, yo veo que Alemania, tanto en selección como en el fútbol alemán, creo más que nada la selección, usan también, se puede decir, al arquero como un posible defensor más. Yo lo veo, por ejemplo, al Barcelona, Ter Stegen, el Barcelona defiende con 3 y Ter Stegen se posibilita un posible líbero, se podría decir, lo usan mucho así, un posible líbero. Entonces el Barcelona usa las mismas tácticas 3-5-2, pero el arquero en ese caso lo usan como un líbero, y muchas veces
tiene muy buenos resultados el Barcelona con eso, porque los delanteros contrarios se adelantan todo más adelante para presionar a los defensores, entonces ahí es cuando Ter Stegen por ahí lanza el pelotazo y permite que de una jugada así, que la recepcione un mediocampista, se cree una jugada de gol, como algo tan básico, y un arquero que por lógica tendría que estar bajo los 3 palos, sale fuera del área y puede ocasionar muchas jugadas de gol, incluso lo han hecho. Bien, ahí, a ver, 2 o 3 cuestiones a resolver que no las resuelve la teoría. La situación es muy, pero muy clarita en Lovrincevich, es esa mirada general de cómo evolucionan los sistemas y hacia dónde van, es muy interesante. Lo que siempre hay son cuotas a atender si eso es constante o es una variable. O sea, No, lo hace el Barcelona, por lo general lo hace todos los partidos, lo hace. Y el Ajax no, tiene un sistema de juego 4-4-2, pero cuando juega con equipos poderosos, la otra vez lo explicaba el argentino Nicolás Tagliafico, que eso es lo que ellos toman del técnico, que les comunica, es que con los equipos poderosos o altamente poderosos, dentro de las copas internacionales hay que jugar 3-5-2 si se tiene tenencia del balón en el medio campo y se puede generar del medio campo para adelante, tratar de convertir y superar a los rivales. Eso lo usan, es una variante que lo usan en copas internacionales. Ya en la Liga Holanda o Copa Holandesa usan el 4-4-2. Bien, ahí salen también otras 2 cosas que quería mencionar, que Lovrincevich no las dice específicamente, pero que están de alguna manera reflejadas en lo que plantea. Entendiendo los procesos históricos, en algún momento los técnicos consideraban que tener un Di Stéfano, tener un Pelé, y ahora en este tiempo tener un Maradona o tener un Messi, garantizaban ciertas cuestiones. Esa fue una de las cosas que también fue desterrada en el paso del tiempo. Entonces nos permite de alguna manera analizar eso que decías, Agustín, de cómo puede ser que X, que no tiene A, no hago nombres específicamente para generalizarlo, puede hacerle frente a X que tiene A. En realidad se puede hacer, y no resuelve esta cuestión que estábamos planteando, es que quizás sea la estrategia la que facilita eso y no la táctica. La táctica es la herramienta con la cual se cuenta para hacer valer esas cuestiones. Sí me quedo con la idea de que en algún momento del siglo pasado se empieza a entender en 2 cuestiones que vamos a tocar seguramente hacia adelante, que tienen que ver con la primera conceptualización fuerte. ¿Qué hago cuando tengo la pelota y qué hago cuando no la tengo? Y esa es una decisión a tomar. ¿Voy a tratar de tener la mayor parte del tiempo la pelota o voy a tratar de que la tenga el otro para que se equivoque? Porque quien más tiempo tiene el objeto de juego, más riesgo de equivocarse tiene también. Y yo aprovecho eso. Y la otra tiene que ver con los espacios. O sea, claramente quienes analizan los sistemas tácticos piensan dibujos, piensan posiciones o piensan situaciones planteadas. Y de hecho hay dos lecturas pero muy fuertes que tienen que ver con la idea inicial posicional y después el desplazamiento dentro de esas ideas posicionales, algo que a manera de chiste yo marcaba de Basile en la clase anterior al final de la misma. Pero la otra es que también se pensó, por lo menos de la WM en adelante, y sobre todo hasta esta idea de mediados de los 90, porque ahí voy a incluir también el Mundial 90 y el 94, en líneas muy, muy fijas, o sea, y no teniendo tanto en cuenta que en realidad podemos pensar en algunos casos 4 líneas, sin lugar a duda. De hecho hay sistemas tácticos que plantean 4 líneas, incluso podrían ser 6 las líneas, si uno lo piensa con las 3 líneas prioritarias
con posiciones hacia atrás y con posiciones adelante. Y eso es lo otro que nos lleva a pensar es que a veces los entrenadores se desvelan pensando cómo ocupar espacios y lugares y no tienen en cuenta algo muy básico, muy básico, y que algunos entrenadores resolvieron muy bien, que es la movilidad del objeto. O sea, cuán rápido y cuán seguro se mueve el objeto y en función de qué. El objeto, digo, es la pelota de fútbol, ¿no? En este caso. O sea, repito, no me gusta hacer nombres porque si no, no pienso en la estructura, pero está claro que hay que hacer los nombres y eso es lo que vamos a hacer en nuestros trabajos periodísticos. O sea, no estoy anulando la posibilidad de hablar de X entrenador o de X jugador, sino lo que digo es que trato de pensar situaciones generales para entender esto, que es lo mismo que me pasaba con la definición de deporte moderno. O sea, trato de pensar un todo desde algo sencillo para después llegar a la conclusión general, que tiene que ver mucho con estos 4 puntos que menciona claramente Lovrincevich, que es un gran trabajo teórico, a lo cual nosotros con el práctico le vamos a, lógicamente, meter la complejidad de pensar algún momento histórico que no haya redactado en el momento que hizo el texto Lovrincevich. Como todavía no lo tenemos del todo prolijito, todo formadito, no decimos el práctico ahora, pero básicamente viene a analizar sistema, probablemente de los últimos 2 mundiales, como para que ustedes después realicen.